nos ponemos en disposición de dar gracias a Dios para poder trabajar el día de hoy en esta clase que nos permite pues estar sanos y salvos en nuestras casas a pesar de la pandemia por la que estamos pasando a nivel mundial. Y en Perú pues los hospitales ya la mayoría han colapsado, en nuestra región especialmente en La Libertad solamente me parece que hay un respirador artificial, se estaba viendo para habilitar más respiradores, pero en estos momentos estamos en donde todos tenemos que aprender a cuidarnos del más mínimo detalle para no caer mal de salud, jóvenes, ¿sí? Y a mantener siempre una actitud positiva, optimista ante los problemas que puedan acontecer, jóvenes, para poder estar bien con nuestras familias, pues, ¿sí? Siempre sonriendo, contentos y alegres, jóvenes, en estos momentos. Dejar las preocupaciones de lado y desarrollar nuestras actividades que tenemos de la escuela, por ejemplo, como normal, como siempre lo podemos hacer, desarrollando en nuestros turnos que tenemos, organizando nuestros tiempos para poder estar a gusto en nuestras casas con nuestras familias. Bien, jóvenes, entonces iniciamos la clase del día de hoy. La clase del día de hoy tiene que ver con la experiencia de aprendizaje. Reconocemos las formas de discriminación para aprender a vivir durante el COVID-19. Este título nos ayuda pues a reflexionar sobre un eje central de nuestra actividad que tenemos, que plantea el gobierno para el desarrollo de nuestra actual vida que estamos llevando de aislamiento social. El eje es convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad. ¿Sí? Buen uso de nuestros recursos que tenemos. La competencia de desarrollar Slack se construye en nuestra identidad. ¿Sí? Van a construir su identidad. Y la capacidad se valoran a sí mismos. Y los desempeños es las actividades que van a desarrollar para poder evaluar el desempeño de nuestra competencia. ¿Sí? Cómo se están desempeñando ustedes después de esto. Todo es un proceso pues que va trabajado dentro de esta programación de esta sesión. La actividad del día de hoy. Deliberamos sobre las formas de discriminación y cómo solucionarlas para convivir mejor durante el COVID-19, jóvenes. Esa es la actividad que hay que desarrollar. El tema también está vinculado, como ven, al tema de la discriminación. Los recursos que vamos a encontrar, pues que tenemos ordenador, hojas, internet y cuaderno de trabajo. ¿Sí? El desarrollo de la actividad, pues vamos a encontrar en el Classroom un saludo que estoy desarrollando y al nombre del colegio, y van a dar respuesta para rescatar saberes previos. Estas respuestas, estas preguntas son importantes responderlas porque nos van a situar en el contexto en el que nos encontramos y también nos va a hacer pensar si qué tenemos de conocimiento respecto a este tema. ¿Sí? El primero, ¿qué formas de discriminación conocen ustedes? ¿Qué forma de discriminación conocen? ¿Y qué harían si identificarían qué harían si identifican que ustedes discriminan a algún miembro de su familia sin darse cuenta? Bien, participación, jóvenes, estas dos preguntas. ¿Es voluntario y de acuerdo a su participación? Yo también estoy evaluando su criterio de dar sus opiniones o sus fundamentos que tienen de su conocimiento. ¿Sí? Bien, jóvenes. La primera pregunta. Participación voluntaria, si no llamo por nombres. ¿Qué formas de discriminación conocen? La Antonio. discriminación racial. Bien, Ricardo, escuchamos. Discriminación La racial. discriminación racial. Bien, discriminación racial por el tema. Primero estamos tomando la postura. Voy a compartir la pantalla para escribir acá en la pantalla, aprovechar en escribir, utilizar acá la pantalla como si fuera una pizarra, pues, y lo vamos a utilizar para escribir. Ya. Su compañero dice, voy a utilizar esta parte en blanco que está acá, discriminación racial, ¿no? Racial. ¿Alguien más? ¿Alguien más, jóvenes? Espero su participación. Emilio, tiene la oportunidad de participar ahora. Emilio, Marcelo, Juan Pablo, Félix. Es sus opiniones, jóvenes. Juan Pablo, Profesor, Bruno, Marcelo. discriminación por origen étnico, Por origen étnico, dice. Bueno, discriminación. por discapacidad también, profe.
Étnico. por Discapacidad. discapacidad, Étnico. por género, machismo, género, Discapacidad. Discapacidad. Por lengua. por Género. género, Lengua. Por por lengua. género, por género. Ya se dijo. Bien. Gracias, jóvenes, por su participación. Como vemos acá, han hablado de discriminación racial, étnico, discapacidad y género. Recuerden que en la clase pasada nosotros hablamos de los estereotipos de discriminación que habían y también hemos hablado también, recuerden, de las formas de cómo se normaliza la discriminación, ¿verdad? Cómo son las conductas de discriminación que hay en la clase pasada. Y en la discriminación, cuando hablamos de discriminación racial, ¿estará correcto? Pregunta a pensar, ¿sí? Recuerden que solo somos, actualmente está el diccionario de la Real Academia Española y está ya normado a nivel internacional por la Organización pues, de la Defensa de los Derechos Humanos que se hablan actualmente, que solamente somos una raza la que se valida, la raza humana. Ya no hablemos de raza negra, blanca, porque somos una sola raza. ¿Sí? Cuando hacíamos eso, ¿qué estamos haciendo? Discriminando. Discriminación racial. Claro, entonces no estaría bien hablar de colores porque estaríamos haciendo discriminación racial, ¿verdad? ¿Cómo se le llamaba también? Se llama racismo, ¿verdad? Actuar de forma racista. Por origen étnico, tampoco, porque también entraría dentro de la parte racial también, ¿verdad? De discriminación racial. Y discapacidad, tampoco podríamos por discapacidades también un poco juzgar ahí. Bien, tenemos la discriminación por género, ¿verdad? ¿Estaría bien? Tampoco, porque decir que un hombre es diferente que una mujer, o que el hombre es mejor que la mujer, o la mujer es mejor que el hombre, nos iríamos a los extremos. En uno estaríamos hablando del machismo, y en el otro estaríamos hablando del feminismo. Feminismo. Dos extremos que también llevan a la discriminación, ¿verdad? Tanto a hombres como a mujeres, a confrontarnos en una sociedad. No podemos llegar a los extremos para llegar a la violencia. Esto nos genera violencia, jóvenes, ¿sí? Y por lengua, hablamos también de la discriminación racial, podríamos decir en la parte de la lengua, o de segregación étnica, ¿verdad? O discriminación étnica racial. Bien, hasta acá se aclaró entonces estos términos de estereotipos que normalmente en la sociedad tenemos y que se suele pues cometer contra las personas en nuestra sociedad, ¿verdad? Bien, entonces para pasar, volvemos a borrar esto y dejamos de compartir la pantalla. Hasta acá entonces ya tenemos claro el tema de la discriminación, qué tipo de discriminación podemos conocer. ¿Qué más tenemos entonces? La otra pregunta estaba dada en respecto a que era si es que nosotros, si ustedes, o sea, ¿qué harían si se identifican que discriminan a algún miembro de su familia sin darse cuenta? ¿Qué harían? Como por ejemplo, ¿no? Una forma de discriminación que me parece que puede suceder, que se puede dar en ciertos casos por un tema de nuestra sociedad que es machista, el pensar de que esto se veía antes, ¿ah? Solamente un ejemplo, ¿ah? Lo que estoy poniendo. La mujer la mujer solamente tiene derecho a estudiar, o el hombre tiene derecho a estudiar y la mujer no, ¿no? La mujer solamente está para la casa, ¿no? Se decía antes, con un tema de discriminar por género a la mujer. Entonces podemos identificar todavía esto en algunas personas con características machistas, ¿verdad? De estereotipos machistas. Entonces, ¿qué harían ustedes si por algún motivo ustedes discriminaran inconscientemente a alguna persona dentro de su casa? ¿Qué harían? ¿Cómo solucionamos ese conflicto? Primero tenemos que reflexionar para eso, ser conscientes. ¿Y después qué hacemos, jóvenes? Pregunta. Emilio, Kevin, Marcelo. Fabricio, Juan Caballero, Bruno. Disculparse con la persona a la que ha afectado, porque cuando uno discrimina, afecta mucho psicológicamente. Disculparse con la persona que estamos discriminando porque hay una afectación también psicológica, no solamente verbal, ¿verdad?
Entonces, para esto debemos de entender cómo parte la violencia y la agresión. No es igual agresión, violencia, y no es igual tampoco la actitud emocional que de donde sale parte la agresión. Entonces, para esto tenemos que distinguir partes, jóvenes. Hay que distinguir las partes. Tenemos, bueno, voy a volver a compartir la pizarra. Acá me parece pizarra. ¿Sí? Para esto voy a poner acá el ejemplo, pues aquí bien claro con unos circulitos. ¿Dónde está? Dibujos. Dibujito. Acá. ¿Sí? Tenemos uno. Otro color. Otro color le voy a poner a esto. Rojo. Entonces, bueno, vamos, no me sale muy bien el círculo. Ahí está. Y el otro, pues, será un círculo azul. En realidad anaranjado, porque creo que el anaranjado debe estar en el medio. ¿No? Entonces tenemos acá 3 círculos. En el primer círculo debemos de aprender a identificar aquí las emociones, jóvenes. Todo parte de una emoción. La discriminación parte de una emoción. Si no reconocemos nuestras emociones, jóvenes, es ahí en donde vamos a identificar. ¿Y de cuál es la emoción de donde parte esto? De la ira, jóvenes. De la ira. Cuando nosotros aprendemos a reconocer que estamos actuando con ira, no necesariamente quiere decir de que de la ira, de esta emoción, ¿sí? De esta emoción, vamos a ir directo a la otra parte que es esto de que es una cadena, jóvenes. Esto es una cadena, ¿sí? Así, va así. Aquí, y de acá también va así. Entonces, esto es una cadena. Así se desencadena esto, ¿ya? Primero, nuestras emociones, la ira, cómo nosotros identificamos en nuestra mente, en nuestra psicología, en nuestro cerebro, nuestra ira. Nos insultan, nos molestan, y cuando no lo aprendemos a controlar, explotamos, nos enfurecemos, estamos rojos de cólera y explota. ¿Y qué se manifiesta cuando explota? La agresión, jóvenes. Ahí manifestamos la agresión. ¿Sí? Entonces, esto tenemos que aprender a identificar en nuestra conducta que tenemos. Es ahí cuando se manifiesta la agresión. Después de una ira, no hemos podido controlar nuestra ira, manifestamos una agresión. Y la agresión puede ser, hay 2 formas de agresión, jóvenes, ¿sí? Puede ser verbal. Verbal, físico y psicológico. Física, ¿verdad? Física y psicológica. Verbal, cuando hablamos de agresiones verbales y físicas, ¿sí? La agresión verbal puede ser psicológica también. Y la física, ¿sí? También, profe. Acá podemos ponerle psicológica. La física también puede ser psicológica. ¿Sí? Psicológica, ¿sí? Pero recuerden que las agresiones psicológicas son mentales. ¿Sí? Sí. Son mentales las agresiones psicológicas. Normalmente cuando una persona insulta, agrede, ataca a la persona, cuando ustedes vean que una persona le dice a otra persona, eres un bueno para nada, no, tú no sabes estudiar, tú eres el último en tu clase, no sé por qué te matricularon en el colegio, por qué vas al colegio, ya estoy gastando mucho dinero. ¿Qué está haciendo? Está agrediendo, joder, verbalmente y psicológicamente. Esa es una agresión psicológica, joven. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está atacando a la persona, a la dignidad de la persona. Eso se habla de la dignidad, jóvenes, ¿sí? En la parte de nuestro respeto a nuestros derechos y a los derechos del niño y el adolescente, jóvenes. Si es que alguien nos ataca de esa forma, está violentando psicológicamente de una forma verbal y agresiva cuando la persona, como no controló su ira, lanzó sus improperios, calificativos, discriminando a otra persona, haciéndolo menos, como se dan cuenta, porque tiene una mentalidad todavía heterónoma, está actuando de forma heterónoma, ¿sí?
Recuerden que una persona actúa de forma heterónoma cuando tiene un promedio de 9 años. Y desde ahí comenzamos a madurar nuestra autonomía a partir de ejercitarla, practicarla, desarrollamos nuestra autonomía. Si no logramos desarrollar esto, seguimos con nuestra mentalidad heterónoma, viendo a la persona como que es más que yo o menos que yo. Como por ejemplo cuando ven ustedes a sus hermanos. Si tienen un hermano mayor, pensarán que tiene la razón y le hacen caso. Pero si ven que tienen un hermano menor, ustedes le querrán dar órdenes para que haga lo que ustedes quieren. Ah, ya, él tiene que hacer lo que yo quiero, que acatar. ¿Qué tenemos? Una mentalidad. ¿Qué mentalidad, jóvenes? Kevin, Bruno, Marcelo. ¿De qué mentalidad estamos hablando ahí? Fabricio. ¿Qué mentalidad hablamos ahí cuando hablamos de la agresión psicológica o física? Bueno, en este caso de la agresión psicológica solamente verbal que estamos utilizando. ¿De qué mentalidad estamos hablando? A ver, quiero que estén atentos a esta clase, jóvenes, porque es importante para su desarrollo de ustedes, para el desarrollo de su psicología. Fabricio, Kevin, ¿quién más está en línea? Espero su participación, porque estoy haciendo participativa, por eso estoy utilizando la pizarra que hay aquí. Kevin, Bruno, Marcelo, ¿qué opinan? Si no participan, nos hacemos más larga la participación y nos demoramos más en la clase, jóvenes, porque voy a tener que volver a hacer otra videollamada. Bruno, Walter. A ver, jóvenes, necesito que estén concentrados en la clase. Profe, solo existen 3 tipos de mentalidades. Estoy por eso estoy explicando qué es la agresión y la agresión psicológica y estoy dando ejemplos para que ustedes participen, pero nadie participa, como si no estuvieran en clase. Bueno, lo que espero es que participen para que ustedes aclaren las posiciones para pasar al tema de la violencia, jóvenes. La mentalidad de escasez. Estoy hablando de la agresión psicológica y estaba dando un ejemplo de una agresión psicológica, verbal y psicológica, cuando ofenden a la persona, a la dignidad de la persona el ataque, y no a la acción en sí. Porque puede ser de que ustedes tengan que hacer una tarea de clase en casa, ¿sí? Ese es un ejemplo nada más, no estoy diciendo que les pase, eso es un ejemplo, estoy poniendo. Puede ser que les hayan puesto a un niño que haga la tarea en casa y el niño o adolescente en casa no hizo la tarea. Y el padre dice, eres un bueno para nada, no sirves, no sé por qué he gastado mi dinero. Entonces, ese ejemplo es de discriminación y agresión psicológica, ¿sí? Porque se está atacando a la persona, cuando lo correcto sería, a ver, ¿qué es lo que no entendiste? ¿Cómo fue? Corregir a la persona, pero por la acción, no atacar a la persona, ¿sí me entienden? Hay diferentes formas, por eso, de solucionar Sí. cómo nosotros podemos corregir a una persona. Y otra cosa es agresión. Cuando no controlamos nuestra ira y furiosamente le decimos, ah, eres un tal por cual, como si nosotros sacáramos todo lo que tenemos dentro de nosotros que nos está atormentando el peso y nos desquitamos. Y después que nos desquitamos, estamos liberados. Nos liberamos y de forma agrediendo a otra persona. Eso es agresión, jóvenes, ¿sí? Física o psicológica o verbal, ¿sí? Bien, jóvenes. De la agresión verbal o psicológica pasamos a la física, que es cuando ya uno ya golpea a otra persona. Manifiesta, inclusive la agresión puede ser personal. No necesariamente es agredir a la persona, a otra persona. Ustedes mismos también se pueden agredir a sí mismos cuando no controlan su ira. Pueden golpear en algún lado y se están haciendo daño a su cuerpo. ¿Entienden? En ese momento están violentándose a sí mismos, jóvenes. Entonces la violencia también pasa por una agresión personal. Normalmente vemos estas agresiones para personas que están bajo sustancias adictivas, ¿verdad? Como las drogas, el alcohol, el cigarro, podría ser no tanto, pero bueno, ciertos efectos que alteran la personalidad, las conductas humanas. Se agreden y agreden a otras personas, ¿sí? Son los que sin sentidos.
Cuando no tiene sus sentidos, no te escucha muy bien. No pueden pensar bien. No pueden pensar bien porque están bajo sustancias que están impidiendo pues pensar, ¿no? Actuar bajo sus 5 sentidos. Bien, y después de esto, cuando llegamos a una agresión, hasta acá, uno lo hace de forma inconsciente a veces, jóvenes, ¿sí? Sí, o sea, explota nada más y agrede. Pero cuando llegamos a la violencia, acá llegamos a la violencia, jóvenes. En este momento estamos llegando a la fase de la violencia. Aquí ya llegamos a la violencia, jóvenes. La tercera fase es la fase de la violencia. ¿Y qué es la violencia, jóvenes? La violencia es cuando hay una intención, un propósito, jóvenes, y hay una satisfacción de por medio por esta intención, que puede ser una satisfacción psicológica por medio de la burla, risa, ¿no? Hacia otras personas después de que violentamos a otra persona, ¿sí? Entonces, esto causa una satisfacción emocional momentánea, pero para llegar a este acto de violencia se tiene que haber planificado, pues. Por ejemplo, cuando están jugando partido y le ponen la pierna a uno de sus compañeros en el partido y este se cae y luego se burlan. ¿Qué quiere decir? Que se planificó para burlarse y que sus compañeros también se rían de él. Entonces estamos generando violencia, jóvenes. Cuando hay una intención. Esto tenemos que reconocer para pasar al tema que vamos a tratar el día de hoy, jóvenes. Esta es la base que ustedes tienen que aprender a reconocer en ustedes para luego pasar a entender entonces, acá, para pasar a comprender nosotros entonces. Entonces acá ya nosotros podemos pasar a comprender vamos a leer ahora sí el texto. ¿Qué es la discriminación y cuándo implica violencia? La discriminación implica violencia, entonces ya entendemos qué es la violencia, es algo intencional. Y hay tipos de violencia simbólica, jóvenes, ¿sí? Y la violencia se puede dar de diferentes tipos de formas de agresión. Por ejemplo, no metió un gol, parece mujercita, calladita te ves más bonita, los hijos son de la mamá, los hombres nunca lloran, los hombres en la calle, los hombres en la calle y las mujeres en la casa, mujeres sin hijos, jardín sin flores. Expresiones que son discriminatorias, no hacen que uno vea a la persona como respetando su dignidad humana, ¿sí? Entonces, la discriminación siempre es un acto de violencia, jóvenes, ya que incluye acciones que infligen daño o sufrimiento de índole física, mental o sexual. Las amenazas de esos actos, la coacción, otras formas de privación de la libertad se manifiestan, ¿sí? Quien discrimina expresa su sentimiento de superioridad frente a otras personas pertenecientes a un grupo social, indígena, afroperuano, femenino, discapacitado. Bien, jóvenes, hasta acá espero que veamos que también la manifestación de la violencia puede ser simbólica también, jóvenes, ¿sí? ¿Cuándo es simbólica? A través de imágenes, de gestos, que se presentan la manifestación simbólica, jóvenes. Luego vamos a encontrar, después de hablar esto, pues acá, una parte que hay un texto que dice violencia simbólica. Este término fue acuñado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu para dar cuenta de toda acción racional planificada dirigida a ejercer dominio sobre una persona o grupo social o cultural sin que ella se sienta directamente atacada. Esto permite mantener sutilmente una relación de subordinación y de desigualdad social, jóvenes. Es otro tipo de la violencia simbólica como estamos viendo hasta ahí. Y tenemos luego la discriminación ideológica, jóvenes, e ideología, como es discriminación e ideología. Una vinculación a la parte de la ideología. ¿Qué es ideología? Y acá tenemos un ejemplo, que es un glosario pequeño para poder entenderlo, para no leer todo el texto acá, que dice, ¿qué es ideología? Es un conjunto de emociones, ideas, creencias colectivas, coherentes entre sí, que ayudan a orientar y normar nuestra conducta social o humana. ¿Se dan cuenta que son bases de creencias, actitudes de un grupo social? Y abajo hay un tipo de ideología, de forma clasista. Según el diccionario de la Real Academia Española, clasismo, dice, ¿sí? Clasismo aquí,
Clasismo es la actitud de quienes defienden la discriminación por motivos de pertenencia a otra clase social. Cuando la persona, como le decía, no, tú no vives en Trujillo, tú vives en el Cerro Bolongo, por lo tanto tú no eres igual a mi misma condición, tú no eres trujillano. ¿Qué estamos haciendo? Jóvenes ahí, ¿qué estamos haciendo? Pausa. ¿Qué estamos haciendo? Discriminando. Discriminando a la persona que no vive en nuestra misma zona, ¿verdad? Ese tipo de discriminación no nos permite aprender a convivir ni a reconocernos a nosotros mismos, a respetar nuestros propios derechos, pues jóvenes. Cuando ustedes permiten que pase esto, están permitiendo de que se normalice la violencia por discriminación. ¿Sí? Bien, jóvenes. Continuamos. Y aquí abajo tenemos tres tipos de discriminación por ideología. Voy a pedir que lean, a ver, Marcelo, ¿puedes leer la primera, que es machismo? Marcelo Lavado. Bruno, puedes leer que dice xenofobia. Y Walter Yo. Arwis, el que es racismo. Bien, iniciemos por Marcelo. ¿Qué es machismo? ¿Puedes leer acá en la pantalla, Marcelo? Ya, profesor. Es una ideología que articula un conjunto de actitudes, conductas, creencias y prácticas destinadas a denigrar a las mujeres y no verlas como seres autónomos y con derechos. Esto incluye denigrar todo lo que se considera culturalmente como femenino. Aquí el temor es que el hombre pierda privilegios socialmente aceptados. Bien, gracias Marcelo por tu participación. Bruno, xenofobia, ¿puedes leer? Aquí está en la pantalla, por favor. Es una ideología que articulan un conjunto de actitudes, conductas, creencias y practican. No sé, muy chico, por eso la letra grande lo Un poquito más más. grande ya. De nuevo entonces, ¿ya? ¿Ahí? Un poquito más. Ahí. Ya. Es una ideología que articula un conjunto de actitudes, conductas, creencias y prácticas destinadas a denigrar a personas que provienen de otro país. Cuando vienen extranjeros en situación de pobreza, se expresa el temor de perder el puesto laboral o que resulte más difícil conseguir empleo. En general, se tiene temor a que se pierdan las costumbres propias. Bien, gracias por tu participación, Bruno. Como vemos aquí, esto normalmente vemos ahora por la migración masiva, por ejemplo, de venezolanos, que se puede prestar a hacer casos de discriminación por xenofobia, ¿sí? Y tenemos el último, pues, que es el racismo. Entonces, pedimos su participación a su compañero, en este caso, Acá. a su compañero Marcelo, no, a Walter Atlas. Walter. Bien, Walter, te escuchamos. Es una ideología que articula un conjunto de actitudes, conductas, creencias y prácticas destinadas a denigrar a personas teniendo como factor predominante el color de piel. El racismo se combina con clasismo y discriminación étnica. En este caso, el temor es perder el privilegio de asignar a lo blanco como el prototipo de la sociedad occidental, lo propio de una cultura desarrollada. Bien, jóvenes, como vemos acá, gracias por tu participación, Walter. Como vemos, entonces, tres tipos de discriminación que se presentan en la sociedad. El machismo, y también tenemos lo contrario al machismo, que sería el otro extremo, el feminismo, ¿verdad? En donde también se manifiesta de forma violenta contra el hombre, ¿no? El hombre no hay que eliminarlo, es el patriarcado y muchos otros términos que utilizan las feministas. Entonces tenemos dos características. Nuestra sociedad actualmente es machista en realidad, ¿sí? Pero es un extremo, o sea, es el extremo manifestado en la parte de abuso ya cuando vemos esto. El machismo produce lo que se desencadena pues en el feminicidio, ¿sí? Esta es la base del feminicidio. Y la xenofobia también, pues es un tipo de violencia que lleva a llegar a tipos de violencia, ¿sí? Como por ejemplo la que se hizo en la Segunda Guerra Mundial por los judíos, cuando se les acusó de que por culpa de ellos y se los comenzó a matar, ¿sí? Era violencia, un tipo de violencia xenofóbica, ¿sí? Y también racista, porque también aparte de ellos, también
veían que los judíos no eran de la raza aria, como se les decía, ¿no? No los consideraban dentro de su raza a ellos, pues, ¿no? Una raza que hablaba. Bien, jóvenes, hasta acá tenemos un grupo luego vienen ya ejemplos, ya más enfrentando al feminicidio, en donde nos explica qué es el feminicidio y cuál es la causa principal del feminicidio. En este caso encontramos que es la ideología machista, pues, al llevarla al extremo, a comportamientos ya muy cotidianos, tanto en hombres como en mujeres, el primer paso para contrarrestar, dice, es cuestionarnos el rol que tiene nuestra forma de vivir, lo masculino o lo femenino en nuestras propias vidas, jóvenes. Recuerden que esto lleva, pues, el feminicidio se entiende como un crimen de odio que desemboca en el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer nada más, jóvenes. Esto es lamentable, que en nuestra sociedad todavía se manifieste mucho feminicidio y las denuncias, pues, que vemos constantemente en nuestra sociedad peruana, que esperemos que disminuya, pues, al tratar de dar formación y educación en el tema de la eliminación contra la violencia a la mujer. ¿Cómo enfrentamos la discriminación en nuestro barrio o institución educativa? Nos permite dar un ejemplo de los micromachismos acá, que podemos captar en nuestro entorno ahora que vemos por el COVID por la televisión y cómo se manifiesta estos entornos machismo. Acá vamos a leer una parte que dice solamente esto, que es el micromachismo. Si hablamos del machismo como una actitud grande, son mecanismos sutiles de afirmar la supremacía del hombre frente a la mujer. Según el psicólogo Luz Bonino, son comportamientos interpersonales que expresan violencia machista de baja o alta intensidad, que resultan normalizados por las personas. Nosotros lo normalizamos, jóvenes. Es lamentable que normalizamos, nos reímos, nos burlamos y terminamos aceptando esto. Y al último tenemos un ejemplo de una forma de discriminación por racismo, ¿sí? La periodista denunció discriminación en la oficina de migraciones del aeropuerto. Es una periodista que es afrodescendiente, en donde dice que una persona en la área de migraciones en el aeropuerto, Jorge Chávez, le dijo que ella se había olvidado de hacer firmar su pasaporte en el aeropuerto de donde vino y le dijo que ya pasaron las 12 del día, por eso te estás olvidando. Entonces ella indica que esto tiene un origen racista, que sin duda se repite porque el Señor me lo dijo una y otra vez. ¿No te acuerdas porque ya pasaron las 12, relató? Entonces está discriminándola, pues. Esta medida dice que indica que esta fase tiene una connotación racial desde los tiempos de la esclavitud, debido a que eran sometidos a largas jornadas de trabajo y explotación. La periodista iniciará, pues, un proceso penal, indica, contra el funcionario por esta discriminación, ¿sí? Esto es el racismo. La violencia y la discriminación son situaciones dolorosas, lamentablemente, indicó la víctima, ¿sí? Bien, estos son ejemplos que nos permiten a nosotros poder tomar para poder desarrollar nuestra actividad que tenemos en la asignatura, que es nuestra pues, actividad, que es deliberamos sobre las formas de discriminación y cómo solucionarlas para convivir mejor durante el COVID-19. Mediante estos ejemplos, nosotros vamos a poder deliberar en nuestra casa, con nuestras familias, ¿sí? Con nuestra familia sobre las formas de discriminación que existen y tomamos conciencia para identificar si hemos sido testigos o hemos empleado términos discriminatorios hacia algunas personas en nuestro entorno o comunidad. De esta forma también reflexionamos qué haríamos para mejorar. Luego elaboramos un texto argumentando las ideas centrales, fundamentando sus ideas y dando la conclusión final, jóvenes. Al final hacemos las respuestas de metacognición. Bueno, había preparado una pregunta acá, que es ¿qué te pareció la plataforma nueva del colegio? Pero todavía no me envían el link para poder logarnos y todavía estamos en esta semana adaptándonos a la nueva plataforma para que ustedes, estamos capacitándonos para que ustedes puedan tener siempre lo mejor de nuestro colegio al servicio de ustedes, jóvenes y sus familias. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces esa pregunta, la última, no la respondemos, ¿no? La última no, porque se trata de la nueva página y todavía no hemos hecho. Solamente que yo la había puesto porque ya pensando que ya podíamos ingresar, pero no me han mandado ni el link todavía para poder comentarnos por el Zoom. Estoy esperando todavía eso. Seguro que en el transcurso de esta semana ya nos envían y vamos a utilizar solamente un solo link. Si no, muchas gracias, jóvenes. Que tengan buenas tardes. Buen provecho. Recuerden poner su asistencia en el chat para que después lo pueda verificar quiénes asistieron, ¿sí? Nombre y presencia. Bien, hasta luego. Buenas tardes, hasta que se corte la videoconferencia.